Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. ¿Sabía usted que existe un mes de la Biblia? La Biblia no solamente es un libro que compramos con muchas páginas llenas de historias que muchos dicen que no son verdaderas, mientras que cada día surge más evidencia de que en efecto las historias registradas en la Biblia son eventos reales que sucedieron durante un periodo de tiempo. En el calendario cargado de compromisos del cristiano, también hay un mes dedicado a la Biblia, un mes en el que celebramos la palabra de Dios. Este ministerio se llama Enamorándonos de la Palabra porque es mi deseo que todos sientan la misma pasión por las Sagradas Escrituras que yo siento. Aunque ese deseo siempre ha existido en mí, la llama de esa pasión aumentó cuando comencé a entender mejor el mensaje. Cuando mi compromiso con Dios aumentó, me enamoré aún más de la palabra de Dios. Por eso trato de explicar lo poquito que sé en este podcast para que su entendimiento aumente y su pasión por las Escrituras también. Dicho esto, quiero dedicarle unos cuantos episodios a la Biblia. En Mateo 24 vemos a Jesús hablando de señales antes del fin, incluyendo la venida del Hijo del Hombre, es decir, su regreso. Y cuando llegamos al versículo 35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una declaración poderosa, especialmente para aquellos que se burlan y piensan que la palabra de Dios es una historia inventada, o una fábula, o un chiste, o una gran mentira, o que simplemente no se puede confiar en lo que está escrito en la Biblia. Cuando usted escucha las frases, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, o la palabra, ¿a qué cree usted que se refieren estas frases? Si usted dijo, pues a eso mismo, a la palabra de Dios, usted está en todo lo correcto. Estas frases se refieren a una diversidad de cosas en las Escrituras, es decir, en la Biblia, pero fundamentalmente se refieren a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva en los primeros capítulos de Génesis, eso fue palabra de Dios. Y más adelante, cuando Dios comunicó a su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, esas palabras también fueron palabra de Dios. Dios le habló a toda la nación de Israel al promulgar los 10 mandamientos. Y lo que el pueblo escuchó ese día fue palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios tan especial? Acompáñeme a Isaías 55, versículos 10 al 11, donde el profeta Isaías dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por acompañarnos en este estudio. Gracias, mi Señor, por preparar nuestras mentes y corazones para recibir la enseñanza de este episodio. Este episodio lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el pasaje que leímos de Isaías 55, Dios utilizó una ilustración con la que muchos estamos familiarizados, el ciclo del agua, para referirse a su palabra. Cuando llueve o cae nieve, es agua que viene de las nubes que están en lo alto, en la atmósfera, y descienden a refrescar nuestra superficie, a humedecer el terreno, a ablandar el terreno seco, árido y endurecido, para que pueda haber un cambio. Para que cuando la semilla caiga, pues pueda entrar en las profundidades de la tierra y no se quede en la superficie. Esa lluvia que cae en el terreno no regresa inmediatamente, sino que la lluvia debe hacer algo y no regresa hasta que haya logrado ese algo. Igualmente, la palabra de Dios es pronunciada
y al entrar en los oídos de las personas hace que la persona medite en esa palabra. El meditar es el murmurar en forma de repetición para sí mismo. De esta manera se nos queda grabada. Cuando leemos el primer salmo, vemos que el salmista dice que el varón justo medita en la ley de Dios de día y de noche. Es decir, el varón justo medita en la palabra de Dios todo el tiempo. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es sencillamente que le obedezcamos, y solo aprendemos a obedecerlo si mantenemos una relación íntima con nuestra Biblia. Piensa en esto. Usted es la persona que Dios ha elegido para traer el mensaje ese día. Y usted como predicador saluda a la congregación y dice: por favor, abran sus Biblias y acompáñenme a leer este pasaje juntos. Solo para darse cuenta de que nadie tiene una Biblia. Que usted estará leyendo solo y nadie estará siguiendo lo que usted está diciendo o haciendo referencia con sus Biblias. Esos tiempos existieron. Antes de la invención de la imprenta, solamente una persona específica tenía derecho a tener una Biblia y estudiarla y predicarla y enseñarla. Pero con la invención de la imprenta, la Biblia se hizo más accesible a las masas. Ya no era un solo hombre el que podía estudiar y enseñar las Escrituras, sino que usted, como sacerdote de su casa, podía estudiar y enseñar en su casa. Ya no era la responsabilidad de un hombre, sino la responsabilidad de todos los hombres el estudiar y enseñar la palabra. Para que haya un avivamiento, es necesario que la palabra de Dios sea presentada al pueblo. Cuando leemos los libros de los reyes y crónicas en el Antiguo Testamento, vemos que cuando en el reino de Judá ascendía un rey al trono, que hiciera lo que era agradable a los ojos de Dios, vemos que hubieron unas reformas religiosas que consistían en quitar los lugares altos de adoración a otros dioses, y había una apreciación por la palabra de Dios. Estamos en una guerra espiritual y el diablo, junto con el resto de los demonios, tiemblan cada vez que usted abre su Biblia y lee la palabra de Dios, porque es por medio de ella que usted escucha la voz de Dios hablándole a su alma. Piense usted en las razones por las que hay tantas distracciones en esta época. Hay servicios de streaming donde usted puede sentarse por horas a ver películas o programas de televisión. Hay todo tipo de deportes. Hay revistas que no enseñan absolutamente nada. Hay juegos de videos en el televisor y en el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto existe para que usted le dedique tiempo a esas cosas y no tenga tiempo para leer la palabra de Dios. Aprenda a identificar cuáles son las actividades del día que le roban el tiempo que usted debería estar dedicándole al estudio de la palabra, y haga los ajustes necesarios en su rutina diaria para que pueda pasar tiempo estudiando lo que Dios le dice por medio de su palabra. En el Antiguo Testamento vimos que Dios no solo hablaba de manera directa, sino que también hablaba por medio de los profetas. Cuando los profetas se dirigían al pueblo de Dios, la mayoría de las veces, si no todas las veces, comenzaban su declaración con la frase: así dice Jehová. Y de esta manera, cuando los israelitas escuchaban las palabras del profeta, estaban escuchando las palabras de Dios. En nuestros tiempos, tenemos personas que vienen en nombre de Jesús a predicar su palabra a su pueblo, la iglesia. No solo a la iglesia, sino que también predican la palabra a toda persona inconversa. Es una palabra de arrepentimiento, un llamado a un cambio de vida para que de esa manera puedan ser salvas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que viene en nombre del Dios Todopoderoso proclamando su mensaje, proclamando su palabra. Y en el Antiguo Testamento eran personas específicas, ungidas, llamadas a esta función. Y en nuestros tiempos el llamado a esta función ha sido hecho a todo un pueblo, a todo creyente. Por lo tanto, aunque usted no lo quiera, usted es un profeta de Dios, al igual que los profetas del Antiguo Testamento. Quizás usted no sea bienvenido. Lo más probable usted sea ignorado, pero continúe predicando la palabra de Dios que Él ha puesto en usted. Porque el mensaje no viene de parte de usted, sino de parte de Dios. El mensaje es personal, pero usted solo es el mensajero. Por lo tanto, no es personal entre usted y quien lo escucha. Es personal entre Dios y la persona que escucha las palabras de Dios por medio de usted. Continúe predicando la palabra de Dios, porque ¿cómo van a creer si no hay quien predique? Estamos viviendo
en unos tiempos en los que la palabra de Dios está accesible a todas las personas. Si usted tiene un teléfono celular, usted tiene acceso a la palabra de Dios de la misma manera que usted tiene acceso a una cámara. Hay muchas aplicaciones que usted puede bajar completamente gratis que contienen la Biblia. Gratis. Ya no hay excusas. Creo que prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular, así que no hay excusas para que prácticamente todo el mundo tenga una Biblia. Pero ¿cómo sabemos que las palabras que leemos en nuestras Biblias o las palabras que escuchamos a predicadores pronunciar son palabras de Dios? Bueno, porque la Biblia nos dice. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 de la Nueva Biblia de las Américas, el apóstol Pedro nos dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un pacto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sí, la Biblia fue escrita por hombres como usted y yo, para dejarnos un registro de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 15:4 que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El salmista dijo: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Isaías dijo que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Pedro en su primera epístola hace eco de las palabras de Isaías. Pero de ninguna manera es la palabra de Dios estática. Más bien es dinámica y poderosa, como nos dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios realiza grandes cosas. La palabra de Dios es la palabra creadora. Según el relato de la creación, todas las cosas llegaron a ser cuando Dios dijo su palabra. Este proceso lo resume el salmista, que escribió que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, en el Salmo 33, versículo 6. Juan, en su relato del Evangelio, nos dice que fue por la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas. Dicen los primeros 3 versículos del Evangelio según San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Verbo? Juan lo dice: el Verbo es Dios. En palabras más directas, el Verbo es Jesús, y Jesús es Dios. Entonces, como Jesús es Dios, todo lo que Jesús dijo es palabra de Dios. Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio según San Lucas, declaró en Lucas 5:1 que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Notemos que los profetas comenzaban con así dice Jehová, pero Jesús comenzaba con de cierto les digo. Jesús tenía autoridad divina en sí mismo para hablar palabra de Dios. Y es importante escuchar las palabras de Jesús, porque Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En Juan 5, versículo 24. Jesús está tan relacionado con la palabra de Dios que a Él se le llama en efecto la palabra. En Juan 1:14, en Primera de Juan 1:1 y en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 13 al 16, lo cual en la Reina Valera es traducido como el Verbo. La palabra de Dios tiene el poder de sostener la creación. Empleando las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos, dice Hebreos 1:3 que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como la palabra creadora de Dios, esta palabra se refiere a Jesucristo,
porque Pablo insiste en Colosenses 1:7 en que todas las cosas en Él, en Jesucristo, subsisten. La palabra de Dios tiene el poder para impartir vida nueva. Pedro asegura que los creyentes nacen de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en 1 de Pedro 1:23. Y por esta razón se le llama a Jesús el verbo de vida en 1 de Juan 1:1. No olvidemos que la palabra de Dios es la espada que Dios ha dado para poder luchar contra Satanás. En el relato de la victoria de Jesús sobre las tentaciones de Satanás, Jesús derrotó a Satanás al afirmar: escrito está. Amados, es necesario que nos enamoremos de la palabra de Dios, que la leamos, que la estudiemos, que meditemos en ella, que la memoricemos y que la vivamos, porque no solo sirve para defendernos, sino que también sirve para ir a la ofensiva. ¿Y a qué me refiero con ir a la ofensiva? Pues a sacar a alguien de una doctrina errónea, y la mejor manera de hacerlo es abriéndole las escrituras. Hay muchas religiones falsas que tienen un libro sagrado, pero todos esos libros tienen errores porque no son inspirados por el Espíritu Santo como lo es la Biblia, que usted y yo leemos, estudiamos y vivimos. Hermanos, entiendan que es un privilegio tener una Biblia. No desperdicie la oportunidad de tener esa relación íntima con la palabra, porque vivimos en países libres, pero hay hermanos en la fe en países donde el cristianismo es perseguido, donde la iglesia es perseguida. Hay unos misioneros que fueron a China y el misionero pudo congregarse con los hermanos en la fe allá en China. Y el misionero llevaba Biblias. ¿Cómo las llevó al país? Yo no sé, pero él andaba con Biblias y se puso a repartirlas en el servicio. Y la persona que lo estaba ayudando, él le daba la Biblia y la persona la pasaba y la pasaba. Y al final esa persona se quedó sin Biblia. Y el misionero le pregunta: ¿y qué pasó que te quedaste sin Biblia? Y la persona le dice: no la necesito, ya me la memoricé. Y el misionero se queda asombrado y le dice: ¿por qué te la memorizaste? Y él le dice: porque por causa del evangelio estuve preso. Y de la única manera que podíamos leer la palabra era contrabandeando versículos en papelitos pequeñitos. Y los leíamos, memorizábamos y destruíamos el papelito. Y por eso es que yo me he memorizado la Biblia. Hermanos, no pensemos que el tener una Biblia es algo común. No es algo común, es un privilegio. La Biblia describe claramente cómo se debe responder a la palabra de Dios en todas sus formas. Isaías 1:10, Jeremías 7, versículos 1 y 2, y Hechos 17:11 nos enseñan que se debe oír ansiosamente la palabra de Dios, y en Mateo 13:23 se nos dice que se debe procurar entenderla. En el Salmo 56, versículos 4 y 10, se nos dice que se debe alabar a la palabra. Y en el Salmo 119, versículo 47 y el versículo 113, se nos dice que debemos amarla. Y en el mismo Salmo 119, versículos 16 y 47, se nos dice que debemos dejar que sea deleite y regocijo del alma. Marcos 4:20, Hechos 2:41 y Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dicen que debemos aceptarla. Una vez más, el Salmo 119, versículo 11 nos dice que debemos guardarla profundamente en el corazón. Y el versículo 42 nos dice que debemos confiar en ella. Varios versículos del Salmo 119 junto con el Salmo 130, versículo 5, nos dice que debemos poner la esperanza en sus promesas. Pero sobre todas las cosas, debemos obedecer lo que ella ordena y vivir según ella, como nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, y una vez más el Salmo 119. Dios llama a los que predican la palabra a usarla correctamente y a predicar fielmente, como se nos dice en 2 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 15. Y a todos los creyentes se les llama a proclamar el mensaje de la palabra de Dios donde quiera que vayan, como leemos en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Así que, hermanos, profundicemos en la palabra, conozcámosla mejor, apropiémonos de ella y aprendamos a utilizarla, porque se nos ha dado mayordomía de este tesoro a nosotros, que somos vasos de barro. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú te has encargado de preservar tu palabra. Señor, ayúdanos a comprometernos con ella, a leerla diariamente, a meditar en ella constantemente, a estudiarla sin cesar y de esa manera poder enseñarla a aquellos que necesitan madurar en la fe. Señor, ayúdanos a abrir las escrituras que tú has preservado durante todos estos años. Ayúdanos, mi Señor, a no corromperla, sino a continuar predicándola de la manera que tu Santo Espíritu nos dice que lo hagamos. Mi Señor, bendice a cada uno de los hermanos que escuchan enamorándonos de la palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, mi Señor, que aún no te han aceptado, y ayúdalos a entender el mensaje de salvación que hay en ellas. Ayúdalos a aceptarte, mi Señor. Toca su corazón y obra en cada uno de ellos. Dale fortaleza, dales energía, dale salud, pero sobre todo, mi Señor, aumenta su fe. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios les bendiga.